Nos habíamos quedado pues en la sección grabada que quedamos la semana pasada, pues a grandes rasgos habíamos visto cómo después de los procesos de desmovilización del M-19, en el contexto de los campamentos de paz, pues aquí se van a iniciar, digamos, una lucha de los jóvenes que están buscando la seguridad para estos barrios de invasión, que es como va a iniciar la Comuna 13. Estos jóvenes luego van a empezar unos proyectos de limpieza social, unos ataques como unos sectores específicos de la población, prostitución, drogadictos, sobre todo por la época consumidores de bazuco. Y bueno, y tienen un montón pues de hechos que van a justificar mediante un discurso que va a exaltar los valores de las masas populares y digamos como la importancia de la revolución dentro de estas comunidades que podríamos decir que están abandonadas por el Estado. Contábamos que así, digamos, con la aprobación de la comunidad, porque finalmente estos milicianos eran miembros de la comunidad, pues ven en ellos, los llamados capuchos para el momento, como una oferta real de seguridad en una ciudad de Medellín, pues que está sitiada de la guerra de los cárteles, que tiene unos problemas por la expansión de de los grupos paramilitares, específicamente del bloque Metro, de las Autodefensas Unidas de Colombia que está operando en Antioquia. Y bueno, y finalmente pues como esta guerra de los extraditables que están planteando, digamos, unas acciones terroristas de frente en contra del Estado. Y así pues el fenómeno miliciano comenzó a expandirse a grandes sectores de la ciudad. Decíamos que había un momento en que todo el Valle de la Urrá pues tenía milicias de todo tipo. Y como pues en el sector específico de San Javier se va a dar, digamos, esta revuelta de las milicias populares del pueblo y para el pueblo, con el asesinato de los líderes y la aparición de esta nueva milicia que van a ser los CAP, los Comandos Armados del Pueblo. Veíamos también pues como la formación de los Comandos Armados del Pueblo pues va a instaurar digamos una revuelta interna entre milicias, unos digamos auspiciados por el ELN, otros por las FARC y los Comandos Armados del Pueblo que hacen parte de estas milicias independientes y que no tienen pues como un accionar político, sino meramente digamos de servicio armado social. Eventos como digamos los eventos para las fechas especiales como el Día de las Madres o el Día de los Niños, o digamos como esta forma de organizar el barrio, eh, estas revoluciones autónomas que aunque digamos los CAP son autónomos, pues todavía están inspirados en los valores del marxismo-leninismo, va a hacer que la comunidad los perciba pues como algo positivo. Hasta que finalmente pues se va a imponer lo que se va a llamar el régimen miliciano, que progresivamente se va tornando más arbitrario, más abusivo. eh, digamos que el cobre de vacunas se fue excediendo. Inicialmente pues empezaron estos procesos de limpieza social a los consumidores de bazuco, pero entonces ya ellos pasaron a controlar las plazas de vicio, empezaron a dar golpes a a los trabajadores de productos alimenticios. Y esto fue, digamos, como dinamitando la confianza de la gente en la comunidad, pues porque finalmente hasta los que no colaboraban con con el régimen miliciano, pues terminaron siendo expulsados de la zona, y van ellos a incurrir en permanentes robos, sobre todo a los vehículos de transportes de alimentos y los buses del sector, lo que va a hacer pues que la alcaldía ponga un ojo específico sobre la milicia. Eh, Más o menos para abril de 1977, del 97, perdón, vamos a ver la formación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales, que se van a juntar, van a formar una coordinadora paramilitar que van a ser las Autodefensas Unidas de Colombia o AUC, y que para el año 2001 pues ya van a tener un accionar específico con el bloque Metro en Antioquia y con el bloque Cacique Nutibara, de la mano de Don Berna, un señor del crimen, que ya habíamos hablado, pues que controlaba la oficina de Envigado, los rezagos o los restos que había dejado Pablo Escobar y el control pues sobre bandas delincuenciales. Eh, y digamos que Don Berna empieza a hacer toda esta inteligencia, se infiltra en la población civil de la Comuna 13,
empieza a haber unos señalamientos de quiénes son los milicianos, quiénes son esos rezagados de las guerrillas urbanas que hay operando en la Comuna 13, y ya en el marco de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez se hace pues una serie de operaciones que terminan con la Operación Orión, la operación militar urbana pues más grande que ha habido por estas tierras, y que digamos recupera la Comuna 13 del control de las milicias urbanas, de las milicias de las FARC y del ELN y de los comandos armados del pueblo. En el momento de Luis Pérez Gutiérrez, eh, alcalde de Medellín, lo declaraba como el triunfo de la institucionalidad sobre la delincuencia. Eh, digamos que Orión, además en esa política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez, que además estuvo al frente y dio el apoyo que las fuerzas, para que las fuerzas del Estado operaran junto con Marta Lucía Ramírez, que era la ministra de Defensa de ese momento, va a ser también como el punto de entrada o el punto de inflexión para eso que él llamó pues seguridad democrática, que fue como el pilar de su campaña. Finalmente nos quedábamos en que, pese como a ese contexto violento y terrible que fue la Operación Orión, pues que finalmente va a dejar una cicatriz grande en la Comuna 13, eh, esto no terminó, digamos, de solucionar problemas dentro de la comuna o que desapareciera la violencia, sino que lo que permitió fue que las Autodefensas Unidas de Colombia, específicamente el bloque Cacique Nutibara, que había entrado a la comuna y se había apoderado de las zonas altas, de las laderas montañosas, se convirtiera en el nuevo actor armado dentro de la comuna. Entonces ya para, digamos, para entre el año 2002 y 2003 se va a dar todo el accionar paramilitar en la comuna. Es el régimen más grande de terror. La Operación Orión no sirvió, sirvió para acabar con las guerrillas y las milicias, pero no para ayudar a la comunidad ni acabar la violencia. Por el contrario, la violencia se perpetuó aún más. Solo que ya no alimentaba cifras. Como les decía la vez pasada, pues las cifras de violencia se entienden a partir de asesinatos por cada 100.000 habitantes, y en ese sentido ya no hay muertos, ya no hay cadáveres, sino que lo que empieza a haber es una serie de desaparecidos. Las paramilitares en la noche bajan a las casas donde señalan que había milicias o que pertenecieron o que los escondieron o los ayudaron, los amarraban con un lazo y los subían hasta una zona de la Comuna 13 que llama La Escombrera, y volvían a bajar más tarde con los lazos vacíos, sin las personas, y hay pues como datos de familias enteras que van a desaparecer en este auge militar. Y esto va a llevar más o menos como hasta el año 2003, cuando se da en el marco de Justicia y Paz, una jurisdicción particular que se hizo para la desmovilización paramilitar, se entregaran las armas. Ya había pues contado como en unos periódicos aparecía noticias como hasta los vendedores ambulantes se desmovilizaban, o como la ONU después hace reclamaciones porque pues una parte de las armas eran armas de juguete o eran armas hechizas, porque realmente pues los beneficios que entregaba el Estado en ese marco, esa jurisdicción de justicia y paz, pues eran tan grandes que cualquier miembro de una banda delincuencial o cualquier miembro pues digamos de la vida cotidiana, el ciudadano de a pie, prefería hacerse pasar por paramilitar y digamos desmovilizarse. Más tarde se da la desmovilización. De hecho pues hay como dato curioso todo este auge pues de la Alborada, tiene que ver con la desmovilización del bloque Cacique Nutibara. La Alborada es una fiesta religiosa del catolicismo cristiano romano, y pues imagínense ustedes pues como a las señoras, a las tías, a las abuelas anunciando la llegada de diciembre, que es el mes de la natividad. Pues es un evento de oración, no sé qué, pero eso va a coincidir en el año 2003 con la desmovilización del bloque Cacique Nutibara, y eso fue pues una fiesta en Medellín y tiraron pólvora, y de ahí se instauró pues como esa cultura de que Alborada se convierte casi en una fiesta, ¿cierto? De pólvora, de trago y de un montón de cosas, pero está recordando estos eventos de la desmovilización del bloque Cacique Nutibara. Finalmente, eh, digamos que en ese proceso de desmovilización, que es casi como una pose de desmovilización, porque el mismo Don Berna, con las mismas armas que no entregó y los mismos miembros del bloque Cacique Nutibara que no pagaron cárcel o que, digamos, dentro de ese marco jurídico hicieron cierto tipo de negociaciones, va a formar otro grupo paramilitar que va a seguir operando en la Comuna 13, que va a ser llamada los Héroes de Toloa. Y así pues la guerra se va a meter en las entrañas y en los hogares de la Comuna 13,
y vamos a ver pues cómo este gran régimen de terror. Y ese es el marco de esta segunda parte. Ya hablamos entonces de memoria y ahora vamos a hablar de la resistencia y la catarsis. Eh, y quisiera empezar con esta frase. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Es una frase ah, bastante escuchada, bastante común, pero no está muy claro como de dónde procede. Se le ha acuñado en algunos momentos a Napoleón Bonaparte. También se vio inscrita por fuera de los campos de concentración en Auschwitz, y hasta nuestro doctor Ignacio Causa, Stanislao Zuleta, tiene una frase semejante que dice que un pueblo que no conoce la guerra es un pueblo que no está preparado para la fiesta de la paz, refiriéndose específicamente al contexto colombiano. Y en el caso de la Comuna 13, pues vamos a ver una historia de resistencia que se va a sostener en el hip hop como cultura. Entonces aquí quiero como hacer la primera aclaración, y es que usualmente, bueno, algunas personas piensan que el hip hop es un ritmo musical, pero vamos a aclarar que el hip hop es un movimiento cultural, es una subcultura que tiene unos sustentos específicos en ciertas manifestaciones estéticas. Entonces el hip hop es la cultura y se compone del rap, que es la música, el breakdance, que es el baile, pues, o eso que se deposita en el cuerpo, el graffiti y el DJ, ¿cierto? Y esto va a formar esa cultura. Para esta época, entre finales de los 90, principios de los 2000, pues hay unos movimientos fuertes de hip hop, sobre todo en estas comunas deprimidas. ¿Por qué? Porque quizá el rap que compone el hip hop junto con el punk y la canción social o la música de protesta tiene esa cualidad que de pronto carecen algunos otros ritmos, otras formas musicales, y es ese carácter de demanda pública. Es a través de estos ritmos que las letras cuentan las vivencias personales, los sueños, los planes, esas vivencias duras, todas esas historias de violencia se cuentan a partir del rap. Entonces hay como un grupo grande de jóvenes que está rapeando en la Comuna 13, y esto empieza a ser, digamos, tachado por el accionar paramilitar en la Comuna 13. Pues la Comuna 13 igual tenía un régimen de terror igual que el régimen miliciano, solo que al menos los milicianos pertenecían al mismo barrio, que eran unos foráneos que no dejaban entrar, ponían toques de queda, tal hora se acuestan, el que está por fuera pues lo desaparecían. Entonces eso ni siquiera había ni dónde demandarlo, porque el Estado, que de alguna manera había sido cómplice, como nos queda claro en la foto de Jesús Abad, de Chucho Abad, no respondía a las demandas sobre pérdidas o desapariciones que hacía la comuna. Era bastante complejo. Y ahí solo había como un camino para los jóvenes, y era o salir del barrio o salir de la Comuna 13, pero hasta para salir había que pedir permiso a ese accionar, a esas fuerzas armadas, a ese accionar violento de la comuna, o por el contrario, crecer para ser parte de esas mismas formas violentas en la comuna que iban finalmente a perpetuar unas relaciones de poder armado en la Comuna 13. Pero aparece el hip hop como una nueva apuesta, como una nueva posibilidad que además está demandando, por un lado, reconstruyendo esa historia de las milicias, de lo que hizo el Estado, del accionar paramilitar, contando lo que está ocurriendo, pero por otro lado ofrece a los jóvenes otra posibilidad, que es la de abandonar ese camino del consumo, ese camino de las armas, el camino del paramilitarismo, y eso se va volviendo, digamos, un antecedente incómodo para esos actores violentos. Mm, por eso esta parte, digamos que la vamos a reconstruir a partir de la memoria. Creo que ya le había contado en la sesión pasada, pero la memoria, eh, digamos que es esa reconstrucción eh, que se va haciendo de manera, digamos, mm, popular, ¿cierto? La memoria se reconstruye a partir de los relatos de cada uno. La memoria tiene una cualidad, una particularidad, y es que es, digamos, subjetiva. No goza de ese carácter objetivo que puede tener la historia como disciplina, pues es el historicismo, y más bien eh, tiene un carácter subjetivo. Pero entonces los trabajos de la memoria, que están sustentados en los trabajos de Vidales, Elizabeth Yellin y Enzo Traverso, se basan
en que esos relatos son comunes o hay unos ejes comunes dentro de los relatos que permiten construir a partir de el relato oral pues unas historias que se podrían decir verdaderas. Entonces, según Vidales, la memoria goza de una dimensión histórica, la cual implica reconocer la realidad social como un proceso de naturaleza cambiante y temporalmente dinámico. Y ese es el primer punto, y es que a diferencia de la historia con su carácter de objetividad, la memoria es atemporal, ¿cierto? Incluso quien hace el proceso de evocación, quien recuerda, vuelve a traer todo el sentimiento, entonces la madre que perdió a su hijo vuelve y recuerda y vuelve y le duele, o cada vez que cambia, digamos, su cosmovisión del mundo, pues ese evento lo va a recordar de una manera diferente. Entonces la memoria es atemporal. Y luego dice que el ejercicio mnemónico debe considerarse en el momento histórico en el cual se configura, de ahí que no pueda separarse de los procesos históricos de su acontecimiento. Y eso nos lleva justamente a que a partir de la memoria, pues el ejercicio de recordar pues está, digamos, enmarcado en un contexto de un evento, de un hito histórico, como fue Orión el accionar paramilitar o el régimen miliciano, y eso habla de unos procesos históricos pues que son reales. Entonces esta parte la vamos a denominar entre escaleras y grafitis, y es toda la resignificación de la Comuna 13. Y tendríamos que empezar a hablar por un personaje particular que sería Colacho, que es, digamos, un joven, que es uno de estos primeros que empieza a introducir la cultura hip hop en la comuna, y con esto pues va a meter unos elementos importantes. Primero, el que queda como un elemento material y como un registro tangible de su accionar político, y es el graffiti, ¿cierto? Y el graffiti tiene como dos cualidades, y uno es la democratización de la memoria, porque puede hacer que esa memoria o esa reconstrucción del evento quede fijada en una pared, quede como un evento que se puede registrar, que puede ser leído por los otros, y es una construcción común, por lo tanto es democrática. Y la otra es que va funcionando como un proceso de catarsis, de superar los momentos dolorosos, de demandar, de darle voz y voto, de poner palabras en aquellos que están silenciados por este accionar armado. Y pues yo no sé, después de la primera clase, si ustedes se imaginan una pared de esas que dijera LN prohibida la entrada de particulares, y que en la noche fueran unos chicos a grafitear a escondidas, a hurtadillas de este accionar paramilitar, y al otro día encontraran algo como el rap es, o el hip hop es vida, o fuera paramilitarismo, bienvenido a hip hop, pues una cosa ahí de resistencia y de subversión a partir del fenómeno mismo artístico. Uno de los primeros elementos que empezó a pasar es que en las postes de la Comuna 13 empezaron a aparecer unas pancartas, carteles hechos a mano, con la foto del general Montoya, que fue pues como uno de los que dirigió la Operación Orión, con frases como que diga la verdad, quien diga quién lo hizo, quién dio la orden de Orión, la verdad absoluta, en dónde están los cuerpos de los desaparecidos, porque igual pues Orión, aparte de los muertos que entregan esas cifras oficiales en esa historia, digamos, hegemónica, pues otra historia de la memoria que habla de más cantidad y una cantidad increíble de desaparecidos, ¿cierto? A propósito, en este momento el general Diego Montoya fue condenado por la Justicia Especial para la Paz, está pues como en un proceso ahí fuerte. Y esto empieza a convertirse en un elemento de demanda, de conocer la verdad, de unas madres que quieren conocer qué pasó con sus hijos, dónde están los cadáveres, y hay una demanda generalizada de la comuna por conocer la verdad, porque una madre que asesinaron, pues que le asesinaron a su hijo, pues tiene un dolor, pero una madre en que su hijo desapareció tiene otro dolor diferente, y es un dolor pasado por la incertidumbre y no poder hacer como ese tránsito final del duelo, porque siempre queda la posibilidad de que vuelva a aparecer y que solo esté desaparecido. Entonces también el proceso de encontrar los cuerpos o hacer las exhumaciones hace parte de esos procesos de duelo que en muchos casos en la comuna no han salido avante y no han terminado. Así pues, Colacho, este personaje que les contaba, va a empezar a llevar este espíritu de hip hop, y esto va a llegar a los colegios, los chicos van a empezar a rapear y el rap se va volviendo como un fenómeno cultural en la Comuna 13. Cada vez hay más chicos dispuestos a grafitear, cada vez hay más, digamos, movimiento alrededor del hip hop, más demanda de lo que está ocurriendo, pero este accionar no le gusta mucho a los grupos paramilitares y van a empezar un ataque frontal contra todos esos jóvenes raperos. Un poco por acá.
Dice así, en la primera década de los 2000 se registra aproximadamente 80 raperos asesinados a manos de los paramilitares. Entre esos estuvo Colacho. Sus amigos, sus cercanos, la gente que tuvo la oportunidad de compartir con él lo describen como un ser de luz que caminó en la Comuna 13 buscando transformar el contexto de violencia y buscando reivindicar el hip hop como apuesta de vida. A él lo asesinan en el 2009 y sus compañeros de lucha le hacen honor a su vida tomando su nombre para bautizar el colectivo independiente. Y así entonces van a ser Casa Colacho. Casa Colacho entonces son los amigos de Colacho, van a fundar esta casa y esta casa se va a convertir como en el epicentro de la explosión del hip hop en la Comuna 13, ¿cierto? Un epicentro radiante y va a radiar cultura hip hop por toda la comuna y van a empezar a direccionar un trabajo, además del hip hop, un trabajo social. Y es como una dinámica de poder arrebatar a los jóvenes del contexto violento y meterlos al hip hop. Entonces empiezan aparte como de grafitear y hacer como esos eventos, a dar talleres formativos en lírica, en hacer pistas, en que los chicos aprendan a grafitear, empiezan a hacer talleres, entonces se asocian con los colegios del sector y se va volviendo un referente de trabajo social y de cultura del hip hop. Se van convirtiendo en unos íconos y se van convirtiendo también en unas figuras a seguir, en algo, una figura deseable en ese contexto violento. Y Casa Colacho, pues que muere, digamos, en ese mismo contexto del hip hop y esa lucha frente al accionar paramilitar, digamos que su muerte lo va a empoderar o va a empoderar su figura porque adquiere como esos tintes de mártir, ¿cierto? De un tipo que murió por sus ideales y por su lucha por recuperar a los chicos, por su trabajo desde el hip hop en contra de la acción violenta. En la Comuna 13 se fueron encontrando en el dolor de la guerra. 2002 fue un año que los tocó profundamente con la Operación Orión. Diferentes colectivos culturales se crearon para volverse actores de paz. El arte se volvió una estrategia para llevar un mensaje sin armas, sin violencia. Así se fueron uniendo grupos y líderes y entre todos se convirtieron en el movimiento cultural de la Comuna 13. ¡Hey! Nosotros somos Casa Colacho. Descubrieron que la herramienta de transformación más poderosa es el arte, a través del graffiti, la música, el baile, la poesía, el teatro, las propuestas culturales y la conversación. Una construcción pacífica del territorio. Bueno, ahí quedó pues como Casa Colacho. Las cuales son muy profundo hasta los que ostentan un hecho de gusto nada más, y son una realidad que nos rodea, y su inconformismo en un contexto de lucha Y de aquí vemos clases pues heredado de como sus inicios. esos espacios que van generando para los Movimientos objetivos en jóvenes, el hip suelo. hop, los niños También aprendiendo a hacer está el día de breakdance, a hacer transición. DJ, A ellas pues como asisten todos esos niños que elementos viven en del el hip barrio hop, con que es lo que va a potenciar y que va a permanecer esa semilla, digamos, del hip hop en la Comuna 13. Bueno, dentro, digamos, como de las políticas que tuvo posterior a la alcaldía, pues posterior a la Operación Orión, empiezan a hacer unas obras públicas, como puede ser el CEDESO, el Centro de Desarrollo Empresarial Zonal, que era como una especie de laboratorio de starters de emprendimiento dentro de la comuna, pero eso era algo que nadie visitaba, era algo que la gente repudiaba porque la gente de la comuna quedó con esa cicatriz y entendía el accionar del Estado como un accionar en contra de los miembros de la comuna. Entonces saqué como este aparte de Jacob, que es uno de los fundadores de Casa Colacho, y dice, antes esto no nos pertenecía, dice Jacob, señalando los muros que rodean el CEDESO, el Centro de Desarrollo Empresarial Zonal de la Alcaldía. Ahora es de la comuna. Cuando los muralistas y los grafiteros ponen su firma, están mostrando que esto es nuestro, con nuestros impuestos, no para hacer lo que se nos dé la gana, pero sí para apropiarnos del espacio. Y es que de alguna manera ese asunto de grafitear, ese asunto de rayar, en la Comuna 13 adquiere unos tintes de apropiación del espacio, ¿cierto? Lo que ha sido rayado, lo que ha sido intervenido con el hip hop es lo que la comuna entiende que le pertenece. El hip hop se va volviendo un elemento distintivo, un elemento estético propio de la Comuna 13.
Entonces tenemos por un lado el hip hop y todo lo que implicó esa lucha de Colacho frente al accionar armado. Hay un evento pues súper fuerte y que fue justamente en el año 2004, perdón, 2006, y están en plena, digamos, aniversario de la Operación Orión, y él decide hacer un evento, ¿cierto? Que en vez de llamarse Operación Orión se va a llamar Operación Hip Hop. Y eso es una cosa que se va regando como en silencio, porque igual los paramilitares no se pueden dar cuenta de ese tipo de cosas, sino que de a poco van invitando gente, eso se va en la noche, en pequeñas cartas, en folletos, de boca en boca, y de un momento a otro ese día hay un montón de gente, hay una tarima y bajan los paramilitares encapuchados a intervenir en ese espacio, a impedir que se desarrolle la operación hip hop, pero cuando llegan hay una muchedumbre increíble y hay gente de otros lados de la ciudad, raperos, músicos, y cuando llegan los encapuchados la gente los empieza a chiflar y a ellos no les queda más opción que irse, ¿cierto? Y eso es muy interesante porque es como la comunidad, desde la voz, desde la chifla, desde el repudio, pueden justamente hacer que se vayan unos personajes que van encapuchados y armados. Y eso implicó también, digamos, como una victoria de la cultura y de la población sobre el accionar armado. Entonces tenemos como esa primera parte. Y por otro lado, lo que también va a cambiar, digamos, la dinámica dentro de la Comuna 13 va a ser la aparición de las escaleras eléctricas. ¿Listo? Creo que ya les había contado en clase un poco. Hay un programa de Teleantioquia en ese momento que se llama Arriba Mi Barrio, que hace unas visitas eh, a barrios. Aquí hay una líder comunal, era la encargada de los lugares donde cuidan los niños, estos centros de paso de ICBF. eh, esta mujer sufría de diabetes. Un día se cae por las escaleras. Bueno, hago como un contexto. El barrio Las Independencias es un barrio pues, de invasión, como todos los de la Comuna 13, y está en una de las laderas más empinadas de la montaña, ¿cierto? Cuando alguien construye una casa en una zona de estas de invasión, o digamos que no hay un diseño urbanístico, no se piensa que en un futuro se necesitan calles o alcantarillados o zonas verdes, simplemente cada uno va ocupando un espacio y tratando de resolver dónde vivir, pues no hay planeación. Y en esta ladera empinada, pues con el tiempo la gente se fue poniendo de acuerdo, compraron cementico, ladrillos, otros arena, tierra, no sé qué, y fueron armando las escalitas así entre los vecinos, y eso era una montaña llena de escalitas de todo tipo y de todos los tamaños, colores, texturas y materiales. Y esta señora, pues que sufría de diabetes y que era líder comunal, una vez se cayó por las escaleras, se hizo una herida en el pie, pero por la misma diabetes eso se le fue complicando y ella terminó con un pie amputado. Van los de Arriba a Mi Barrio, van a hacerle la entrevista y pues ella dice que ya no se puede mover, que ya no puede ir a visitar a los niños, ni a los vecinos, ni hacer lo que ella hacía como líder, y empieza pues como una campaña para conseguirle una silla de ruedas. El asunto es que le consiguen la silla de ruedas, pero eso es completamente inútil en ese contexto pues de unas laderas llenas de escaleras, y eso finalmente va a llegar, digamos, como a hacer un boom mediático. Se van a iniciar unas acciones, digamos, tratando de encontrar qué hacer, y finalmente entre Japón y Alemania se van a unir para donar las escaleras eléctricas, que es una mega obra de ingeniería increíble porque las escaleras están prediseñadas. Pues allá no hay una construcción de las escaleras, sino que se tomaron las medidas y las escaleras se diseñan y se traen y se ensamblan allá directamente, pues se ponen ya listas. Incluso debajo de muchas escaleras eléctricas todavía quedan, digamos, esos vestigios, esas huellas de las antiguas escaleras eléctricas. Y estas escaleras eléctricas, que van a ser las más grandes al aire libre en Latinoamérica, se van a convertir en la solución del problema de movilidad de las personas del barrio de Las Independencias. Imagínense ustedes un señor de pronto mercando, trayendo un paquete y tener que bajar chorromil escaleritas de cemento y luego volver a subir, pues eso era una cosa muy compleja, y esto va a solucionar el problema grande de la movilidad. Entonces nos vamos a acercar ya al contexto mucho más adelante, aproximadamente para el año 2011-2012, el nacimiento del Grafitur.
Juanes tiene una corporación que se llama la Corporación Mi Sangre, que pues se encarga justamente digamos, patrocinar acciones culturales dentro de estas comunas, digamos, empobrecidas o poco favorecidas. Un momento. Eh, Él habla con unos miembros de Casa Colacho y les dice pues que hay unos inversionistas estadounidenses que quieren ir a conocer pues como esa historia de la comuna y lo que se está haciendo allí, pues esos eventos culturales y lo que ellos están haciendo con los niños, con los talleres y todo esto. Y a esta gente se le ocurre que la mejor forma de contarles a esos extranjeros qué es lo que ocurrió allí es a partir de esas intervenciones, de esos grafitis y esa misma historia de demanda pública a través del hip hop que se hizo en esta época. Y empiezan un recorrido con ellos y ellos ven que eso es súper exitoso, ¿cierto? Hacer este recorrido a partir de imágenes y de grafitis. Hay que señalar que inicialmente el Grafitur o esos grafitis no están ubicados en el barrio Las Independencias, o sea, no están ubicados donde están las escaleras eléctricas, pero la unión, digamos, de este fenómeno que se va a convertir en el Grafitur, en poder traer turistas o a quien le interese la historia de la comuna y mostrarla a partir de las intervenciones artísticas, más esa posibilidad de movilidad que hay en el barrio Las Independencias, va a hacer que esto se una. Y así el barrio Las Independencias se va a convertir, digamos, en el epicentro de lo que va a ser el Grafitur. Quiero que veamos este video. Esto es un pequeño video que hizo la alcaldía de Medellín en su momento, después de hacer las escaleras eléctricas, para enseñarle a la gente de la comunidad qué son las escaleras, cómo se cuidan, cómo se utilizan y bueno, y finalmente para toda la gente de Medellín. Veamos este video con atención. Innovación e inclusión social son los términos que mejor cualifican las escaleras eléctricas de la Comuna 13 de Medellín. Una de las obras que se ha convertido en un ícono de la ciudad por el impacto de transformación en una de las zonas más deprimidas, ya que son las primeras en el mundo al aire libre como solución de movilidad. Son 130 metros lineales y 2 tramos de escaleras eléctricas tendidos en la base de la montaña, complementados por espacios públicos con mobiliario urbano y pasos peatonales, además de una terraza que permite una panorámica excepcional, definida por sus moradores como el mejor balcón de la ciudad, desde el cual se puede contemplar el epicentro del Grafitur, un pintoresco recorrido por la historia de los barrios de esta comuna, a través de multitud de casas pintadas de colores alegres que se trepan por la montaña, los rojizos ladrillos de otras viviendas y en primer plano, los techos decorados con pájaros y flores de diversas especies. El Grafitur lo realizan un grupo de jóvenes de Casa Colacho, quienes además de guiar a los turistas por más de 2 horas a través de las galerías barriales, hacen un recorrido vivencial por la transformación social de unas calles a través del arte. Las sonrisas de jóvenes instruidos especialmente para educar en el uso de las escaleras dan la bienvenida a sus residentes y a cientos de turistas que las visitan cada año, y quienes de paso conocen otras obras importantes en esta zona, como el Parque Biblioteca Presbítero José Luis Arroyave, el Paseo Urbano de la 99, el Parque 20 de Julio y la conectividad del metro y metrocable de la Línea J. Obras que han incidido notablemente en la recuperación de esta comuna y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Bueno, y este video lo que deja claro es algo muy particular, y es que aunque lo hace, digamos, una institución municipal, pues estatal, pero digamos una entidad municipal, lo primero es que hay que aclarar que este video es para cualquier cosa menos para instruir a la gente de la comuna, y es que uno puede ver en este tipo de videos esos discursos que promueven el turismo y que sustentan unas realidades que son amables dentro de la Comuna 13, cuando todavía estamos en un proceso de transición.
Entonces, claro, ¿qué son los grafitis que había en ese momento en la Comuna 13? La historia de la operación, por ejemplo. Entonces, el Black Hawk entrando y disparando contra las fachadas de las casas, la gente sacando los pañuelos blancos para que no dispararan, los muertos, la historia de las milicias. Pues hay un asunto pues que va dentro de unos tránsitos de la violencia al dolor y a la catarsis, pero entonces el video dice las casas pintadas de colores alegres o el rojizo ladrillo que se trepa por la montaña. Y no, no es eso. El video prácticamente ofrece una romantización del conflicto, una romantización de ese flagelo que fue primero la violencia, el accionar miliciano, luego la ocupación paramilitar, luego el accionar del Estado con las operaciones y luego la instauración del paramilitarismo. No hay nada alegre, no hay nada pintoresco. Por otro lado, uno ve, pues, para una comunidad que en su mayoría, pues, no solo puede estudiar hasta cierto grado, no hay un gran acceso a la educación, pues, un video con subtítulos en inglés, ¿cierto? O el tipo de personas que uno ve, digamos, en el video, pues dan a entender que lo que se pretende es mostrar una cara amable de la comuna, y eso fue en algún momento positivo para la comuna, pero así como es positivo, pues también tiene sus problemas. Efectivamente, pues ya las escaleras eléctricas, el Grafitour, pues va a dinamizar completamente la comuna. Eh, Cualquier espacio que hay allí se convierte en una pequeña mina de oro, cualquier espacio se puede utilizar, todos los muros son sensibles de convertirse en una galería y digamos que el mismo Grafitour va pasando entonces por unos procesos de privatización. Privatización por un lado del espacio público, porque los muros dejan de ser el muro para contar la historia sustentada en la memoria como vehículo y se convierten en un espacio de publicitario, por ejemplo. Entonces hay graffiti de Takis, graffiti de Cine Colombia, de Colombiana, o algunos grafitis que habían allí que son paradigmáticos, entonces los grafiteros los encerraron, aún sabiendo que es espacio público, y entonces ya para usted ver ese graffiti tiene que pagar para poder ver lo que hay allí. Entonces, por un lado se privatiza el espacio público, pero también se privatiza esa historia o esa memoria que se va volviendo en un asunto meramente comercial. Y efectivamente, pues la gente le cambió para muchos la vida, la economía. Allí se mueve una cantidad de dinero diariamente y una cantidad de turistas, pero, por ejemplo, las escaleras eléctricas que aparecieron como para solucionar el problema de movilidad del barrio Las Independencias ya no sirven para eso, porque ya nadie vive en el barrio Las Independencias. De ahora el barrio Las Independencias todo se convirtió en negocios, en locales, galerías, cafeterías, café, ventas de helado o cualquier tipo de negocio. Y el que tenga un terreno, una casa o cualquier cosa en el barrio de Las Independencias y viva ahí y no haya montado todavía un negocio, está perdiendo el tiempo. O sea, no tiene una visión de negocios, pero la tiene nula, ¿cierto? Entonces se pierde un poco el contexto del barrio, deja de ser barrio para convertirse en otro asunto. Pero como les contaba a algunos, es muy particular porque todo ese sector de las independencias y donde están las escaleras, pues con las escaleras llegaron los miradores, los juegos para los niños y todo eso que un barrio que no se pensó urbanamente no tiene, pero usted se desplaza 2 cuadras a la derecha, 2 cuadras a la izquierda y regresa a esa realidad del barrio que fue construido como invasión, de las aceras que van a dar a callejuelas, a cientos de escalones, a techos de metal, con ladrillos en el techo para que no se vuelen las tejas. Vuelve uno a esas realidades y lo que uno ve es como dos caras de una moneda y es como una realidad que se vende para el turista, que incluso tiene unos relatos que son amables, que son los relatos de la cultura, de Medellín, del Paisa, pero a media cuadra hay otra realidad que es la realidad del hambre, de la violencia que se vivió, de los traumas, de la madre que todavía espera a su hijo desaparecido. Entonces son como unas realidades a veces que están completamente desconectadas. Así entonces, con el turismo, pues van a llegar otros flagelos. La Comuna 13 se convierte en una zona fuerte de microtráfico en este momento. Lo que pasa es que es un tráfico amable, porque es un tráfico para el turista, disfrazado de venta de marihuana orgánica o disfrazado de experiencia. Con ello, pues, y el pornomiseria o el agarrar pueblo o cierto tipo de turismo particular que se hace en Medellín, pues hay una oferta fuerte de prostitución en la Comuna 13,
los niños dejaron de estudiar, la deserción escolar en la Comuna 3 es la más alta de toda la ciudad, porque es más rentable para la familia mandar al niño a que haga cualquier truco con cartas o con un trompo y que pida dinero, o aparece la mendicidad en vez de ir a estudiar. Entonces son otro montón de flagelos que el ojo del turista se le escapa, que en este ejercicio justamente que nosotros haremos tendríamos que tener una mirada crítica de eso que ocurre en la Comuna 13. Entonces llegan los juegos, pero entonces los juegos o el lisadero se convierte en un espacio que hay que grafitear, donde los turistas van y se toman la foto, mientras que los niños esperan para poder jugar, o donde un niño pequeño que es vulnerable tiene que compartir al día con cientos y cientos de transeúntes adultos. Entonces han pasado muchas cosas incómodas, digamos, en términos de acoso en la comuna, y llega justamente con el turismo. O esos turistas que reniegan porque pasan motos o porque un perro no sé qué o porque hay basuras y no entienden que el contexto es de gente que habita en un barrio o que tienen que pasar por el viaducto porque es el único medio o el único punto que conecta ese barrio, las Independencias, con su otro barrio, que es el sector donde ellos pasaron siempre, y que ahora tienen que convivir con un turismo para el que el barrio nunca estuvo preparado, ¿cierto? Ahora, aparte de eso, pues la gente que todavía vive y que no en las Independencias, pero en los barrios cercanos y que utilizaban las escaleras, que era eso, solucionar un problema de movilidad, ya muchas veces prefieren utilizarlas o coger atajos por otros lados, porque es el mismo señor con el bulto, pero ahora tiene que esperar a que 20 gringos se corran o den permiso o se bajen de las escaleras para él poder utilizarlos. Hay todo un asunto que es una dificultad del uso del espacio público, de un espacio que es público, pero que está afrontando la privatización de ese mismo espacio público, y se privatiza para un foráneo, para el turista. Entonces esas son como las problemáticas. Eso por un lado. Ahora, efectivamente, eso trajo muchos beneficios en términos económicos para la comuna, porque mucha gente prácticamente vive del turismo, diría uno. Sin embargo, lo que hemos visto es que el dinero ya no se queda en la comuna. Y ahí va a quién le pertenece el Grafitur, porque el Grafitur, por ser un acto performático, pues solo se podría medir o solo podría pertenecer en la propiedad intelectual, que no está registrada para nadie. Entonces esto empieza con Casa Colacho, pero Casa Colacho en algún momento se va a separar. Entonces hay dos oferentes para el Grafitur. Luego va a aparecer Sombatá, que son todas estas personas de la comunidad afro, que es la comunidad inicial que va a llegar a invadir estas zonas que se van a convertir en la Comuna 13. Entonces hay como una oferta de hacer recorrido de la Comuna 13 muy musical, muy del ritmo, que es la versión afro. Esta otra versión que es muy íntima, muy dolorosa, que es la versión de las madres de la comuna. Pero luego entonces con la migración venezolana aparece el venezolano que también ofrece el Grafitur, ¿cierto? Y cuenta exactamente la misma historia, el mismo cuento, y entonces nos metimos debajo de la cama, nos metimos para el baño porque las balas atravesaban la ventana y no sé qué, y cuentan toda la historia, pero esa persona cuando ocurrió eso ni siquiera estaba en el país, se han adueñado de los discursos, y es porque no hay un control sobre quién opera eso. Y eso no es lo más grave. Luego llegan entonces estas grandes industrias turísticas que están en otro lado de la ciudad y que también se van, y seguramente si usted busca en internet Grafitur, pues el primero que te va a salir es un oferente que tenga el dinero para hacer la mejor página, o que se le da el primer resultado en Google, y es un dinero que no va a quedar en la comunidad porque lo opera una gran empresa de turismo, ¿cierto? O finalmente hasta los mismos de Casa Colacho ya ni siquiera eh, operan el Grafitur porque ya tienen miembros que lo operen, y ellos ya no viven en la Comuna 13, ya viven en el Poblado, ya viven en Laureles, ya viven en otros sitios, ¿cierto? Porque hay un cambio, y en vez de, digamos, seguir apoyando, que era el inicio o lo que sustentaba toda esta idea del Grafitur construido desde la memoria y el relato, pues simplemente dejan la comuna. Hoy en día hay una pugna súper fuerte sobre quién opera, y si uno llega a la estación San Javier saltan 5 o 6 personas a ofrecerte el tour, y puede ser cualquier persona menos un miembro de la comunidad. Entonces esos dineros que parecen moverse a grandes cantidades gracias al turismo, pues finalmente no se están quedando en la comuna, ¿cierto? Y por eso es que usted pasa media cuadra
de las escaleras y sigue viviendo la misma pobreza, la misma miseria, el mismo flagelo que está allí hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces cosas tan, digamos, famosas en la comuna como las cremas de mango y de maracumango, pues se han vuelto en un fenómeno tan grande que ahora exportan, hacen domicilios a cualquier parte de la ciudad. Entonces ya ni siquiera las fabrican en la comuna, ya tienen una cosa gigante donde las fabrican y llevan unas a comuna, pero si usted pide un domicilio y está en el poblado, hasta allá le llevan las cremas, ¿cierto? Que se vuelve todo un mercado grandísimo y eso es genial en términos de lo que en el proyecto moderno llamaríamos progreso, esa línea ascendente, esa flecha disparada hacia el futuro ya siempre ascendente, pero pierde todo el contexto de lo que era la Comuna 13 y los ejercicios de memoria. Sin embargo, pues hay cosas allí que permanecen, que todavía son rescatables. Está Soy Comuna 13, es un periódico que también tiene canal comunitario y es algo a rescatar porque se ha alejado un poco, digamos, de todas esas tendencias del mercado y del turismo y todavía sigue siendo la noticia de los niños del barrio que van a jugar el partido, entonces que están haciendo una venta de tamales para comprar los uniformes, o la señora tal que la felicitan porque el hijo hizo la primera comunión, todavía pues conservando como unos asuntos muy tradicionales de lo barrial. Está este otro proyecto, es un proyecto que se llama Mense 13 o Museo de la Memoria de la Comuna 13. Particularmente yo fui curador de este museo. Este museo está ubicado en la institución educativa Eduardo Santos, que es donde yo les había contado que se habían atrincherado los miembros del escuadrón antiterrorista urbano. eh, Ese colegio pues fue lleno de balas y aquí lo que se hace en este museo me parece genial porque no hay una intervención artística, aquí no hay artistas que produzcan o reflexionen sobre lo que fue Orión o la violencia paramilitar o el accionar miliciano guerrillero, sino que lo que hay allí son una cantidad de objetos con una carga simbólica propia que establecen un diálogo directo con el espectador en la reconstrucción del relato de lo que ocurre allí, lo que ocurrió allí. Entonces allí, por ejemplo, alguien cogió esa manila con la que los paramilitares subían a la gente amarrada a la escombrera y allí está con unos maniquíes o están las balas que quedaron incrustadas en las fachadas del colegio o hay una grabación, una recreación de unos instantes a partir de unas grabaciones que hizo alguien con una casetera del día de la operación. Entonces hay unos dibujos que son súper ingenuos, no tienen ninguna pretensión artística, son casi naif, pero son hechos por los niños del colegio, que vienen escuchando el relato que a ellos no les tocó, pero que es el relato que cuenta el tío, la mamá, la abuela, y que hay una particularidad, y es que esos relatos también se van volviendo estériles, porque se van volviendo una pose del relato, es una postura, una historia repetida que se convierte en un trabalenguas, pero en otros casos también a partir de los ejercicios de vehículo de la memoria reconstruyen todavía esa historia que a partir del turismo además se viene perdiendo, porque ya con el turismo ya no hay rap de conciencia, ya no hay rap de la operación o del accionar violento, sino que ya sobre si tiene gafas, entonces hagámosle una rima que se parece a Harry Potter o de dónde vienen, si viene de Argentina, entonces qué rima con Argentina, incluso todos los días hacen las mismas rimas porque ya los turistas vienen de todos lados, es una cosa completamente prediseñada, artificiosa y estéril que ya no habla de la memoria. Pero digamos que el MEMSE 13 trata de reconstruir, de hecho es un proyecto pues que inicia en el marco de un programa de doctorado en derechos humanos y que hoy en día, digamos, está inscrito dentro de los procesos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene que ver con todos esos procesos de resiliencia y todavía reconstruye un relato verídico en torno a los vehículos de la memoria de lo que ocurrió en la Comuna 13. Algo bien particular Que nos también demos es cuenta de que el Lethal arte Crisis. transforma, de que somos como una 13 y aquí lo único que Y él también pues hace un relato de la Comuna 13, pero también es artificial y les voy a mostrar por qué. hay es pura. Del tiempo nos hemos decidido transformarnos y ahora somos los Aquí hay un miembro de la comuna y está contando cómo decidieron transformarse y no sé qué, pero si ustedes ven con atención, esta es la estación estadio.
y de la estación Estadio a la Comuna 13 hay mucho trecho, y no en distancia recorrida, sino en estrato socioeconómico. Eso implica que hay un artífice, hay una cosa artificiosa de contar el relato de la comuna. Tampoco son miembros de la comuna que lo están contando, pues para que sean pues también críticos cuando ustedes consumen este tipo de programas. Y, y aquí un segundo. Y una problemática social que viene desde hace muchísimos años. Pero también teníamos una problemática y era el lugar en el que estábamos. Pues empieza. Es muralismo. El nombre es eso, Comuna 13. Comuna 13 es ese territorio marginado por problemática social y una problemática social que viene desde hace muchísimos años. Pero también teníamos una. Dame un segundo, yo Están muertos, pues como una por combo. Hablar de convivencia. Algo para Medellín, para Colombia y para el mundo, y es falso siempre. Desde que haya alguien que compre siempre el Elfo de Urabá, que aún sigue vendiendo Comuna 13, lo consideremos basura. Entonces Eso me lleva Estaba solamente. mucho el epicentro del deporte para los países. Bueno, gente, continúan las aventuras por Colombia. Me encuentro con la mítica. Súper importante. La compañera con estas fronteras dentro de la misma. Entonces se puede decir. La función de... Y chicos, bienvenidos a Comuna 13, una de las 16 que tiene la ciudad de Medellín. Las invasiones de ladrillo, dedicamos a intervenir a través del arte, líderes. De drogas. Por mucho que nosotros hagamos, tenemos un nombre y ese nombre es eso, Comuna 13. Por problemática hasta que es necesario para Colombia el asesinato de Pablo Escobar. El mundo se cree la triste y mentirosa historia de que el mundo se cree la triste y asesinato de ese ser innombrable. Sucede algo para Medellín, para Colombia y para el mundo, y es el asesinato de ese ser innombrable e innecesario para Colombia. Y bueno, y es que este señor efectivamente cuenta una historia que es real de la Comuna 13, pero además mete la cuña con la historia de Pablo Escobar, ¿cierto? Poniendo a Pablo Escobar también como parte de esa responsabilidad de los flagelos de la Comuna 13. Y es verdad que hay un contexto que ya lo habíamos hablado en términos del accionar, digamos, del cártel de Medellín versus pues esa pugna con el cártel de Cali, y luego una guerra directa contra el Estado por los extraditables. Pero la realidad es que cuando está esa violencia en la Comuna 13, poco o nada tiene que ver con Pablo Escobar. De hecho, el accionar de Pablo Escobar se puede sentir más en la Comuna Nororiental, pero tiene unos dispositivos que se sustentan en el crimen organizado de las bandas barriales delincuenciales, que es de donde sale el ejército de sicarios que sustentaba el poder militar de Pablo Escobar. Nada tenía que ver con la Comuna 13, pero el turista también quiere escuchar ese relato tradicional del narcotráfico, de la figura mítica de Pablo Escobar. Entonces, de alguna manera, la Comuna 13 también entrelaza sus relatos, y ustedes se van a dar cuenta la cantidad de camisetas y souvenirs que van a encontrar en la Comuna 13 que tienen que ver con la temática de Pablo Escobar, porque es un relato ahí mezclado, extraño, impreciso históricamente, pero que muchas veces es lo que el turista quiere escuchar. Hay como unos dibujos más o menos de cosas que hay en el Museo de la Memoria de la Comuna 13. Como les digo, es una cosa muy naif, es hecha por niños, pero que tiene unos relatos claros y directos con unos accionares y una visión, digamos, un poco más cruda y más realista de lo que fue pues todas las operaciones. Finalmente termino la presentación con este graffiti, que es el que a mí más me gusta. Es un lettering que dice Comunidad en Resistencia, y es que pese los embates, pese que el dinero ya no se queda en la comuna, pese que hay toda una discusión legal en este momento por la propiedad intelectual del Graffitur, independiente de cualquier cosa, la comuna es una comunidad en resistencia, ¿cierto? Tradicionalmente, desde esas problemáticas de las guerrillas y el paramilitarismo en el Urabá antioqueño, hasta la ocupación, hasta el accionar miliciano, hasta las malas acciones del Estado para recuperar la seguridad, luego la ocupación paramilitar, y todo el tiempo la comuna ha sido resistente y resiste y resiste. Esto es como el fin, creo entonces que con esta primera parte, más digamos, esta parte que invita, digamos, a una reflexión en torno al asunto también del uso del espacio público, del lugar del turismo, de esas otras problemáticas que parecen estar escondidas a la vista cotidiana y que necesitan una mirada un poco más detenida, más juiciosa y crítica.
pues ustedes tengan elementos entonces para hacer el ensayo visual. Nos vemos mañana.